Es que la defensa de la vida plasmada en un ejercicio legal establecido en la Constitución se da a través de leyes que puedan ser efectivas en el Estado, a través de acciones afirmativas. Yo ratifico lo que hizo la legislatura pasada, no tiene ninguna utilidad efectiva, más que el señalar que las mujeres que abortan son criminales. Eso no le sirve a nadie. Eso no le sirve al Estado mexicano para resolver los problemas de salud pública, diputado, no le sirve a las mujeres. Lo que me está diciendo es que hay que legislar o hay que hacer las cosas de tal manera que se vaya evitando todo ese tipo de problemas de salud. Así es, que lo ataquen. Que no se quede nada más acá en la iniciativa y en la ley. Resolver sobre asuntos de fe es un acto de fe, no digo religioso porque es cosas diferentes, sobre un asunto de fe, de que yo creo que se inicia la concepción desde el momento, la vida desde el momento de la concepción, es acto de fe, que no está demostrado. No lo demostraron. Porque aquí le están reclamando, hay llamadas que le reclaman. Porque yo firmé la controversia constitucional, el dictamen no dice eso. Y desde luego que la Corte tampoco dice que los que tienen malformación tienen derecho a la vida, porque eso es obvio. No, el asunto está en que lo que pretendió hacer la legislatura, que inclusive yo le dije al principio, no creo que haya sido un acto de mala fe ni mucho menos, sí, no le sirve al Estado, no le sirve a la salud pública, no le sirve a las mujeres, porque criminaliza. No se va sobre una reforma constitucional que permitiera, al contrario, mayores amplitudes en los derechos de las mujeres, mayor ejercicio de su libertad, para que pudieran efectivamente, además, obligar al Estado a través de reformas constitucionales a que haga efectivo, por ejemplo, aquel decreto constitucional del derecho universal a la salud. El gobernador anterior, el actual, muchos gobernadores han decretado de manera permanente que en San Luis ya está el esquema universal de salud, y eso es falso. Entonces, ese tipo de decisiones de gobierno, no importa de qué color sean, cuando se hacen tan temerariamente y se especifican que así ocurren y no es cierto, pues lo único que traen como consecuencia es que no se resuelvan los graves problemas sociales que tenemos, que son los que a partir de los cuales queremos resolver, y por eso queremos cambiar las leyes. No, y yo quiero plantearles, simplemente hay que analizar también hechos. La iniciativa no se generó a partir de consensos, eso es claro. La iniciativa la genera un diputado ex sacerdote, presidente en ese momento de la Comisión de Derechos Humanos, que obviamente se basaba en una encuesta. Yo no digo que sea malo o bueno por el hecho de sacerdote, yo lo menciono porque él, obviamente, al haber sido ex sacerdote, tiene una carga de creencia particular religiosa, muy legítima, pero que no puede traducirse en una iniciativa de política pública. Pero que sí es un hecho, además, claro, el que lo haya iniciado un ex sacerdote la iniciativa. Por eso es importante que la discusión se hubiera dado en función de la ley. El dictamen no dice eso. Lo que dice el compañero Ibáñez no lo puede sostener el dictamen. No sé en qué momento estuvo la discusión. Yo he platicado con la compañera del PRD que votó a favor y sus argumentos no son absolutamente científicos. Sus argumentos son los argumentos que se manejan en corrillos en todos lados. Que las mujeres, si se embarazan ahora, que lo enfrenten, que es una cuestión de responsabilidad, que la concepción existe desde el momento, la vida existe en el momento de la concepción. Son los mismos argumentos los que esgrimió mi compañera, y tiene todo el derecho legítimo de pensarlo así, pero no tenía el elemento legítimo con la representación que le dieron los ciudadanos de aplicar, de intentar resolver un problema de salud pública a partir de una creencia particular y plasmarlo en una ley, sobre todo en una ley tan importante como la Constitución del Estado. Por eso nosotros seguimos insistiendo, el tema no es ni aborto sí, ni aborto no, ni este tipo de situaciones. El tema es un tema de salud pública, de derechos de las mujeres, porque sería bueno saber si los diputados y las diputadas en algún momento discutieron el tema de la autonomía de las mujeres. La autonomía es una característica de 4 o 5 que tenemos todos los seres humanos, desde el momento en que nacemos, y como derechos. ¿En qué momento se respetó la autonomía de las mujeres? Los está violentando. Con esta iniciativa se está violentando ese derecho de las mujeres a decidir sobre su propia humanidad, sobre su propio cuerpo, sobre el espaciamiento y la forma en que quieren tener a sus hijos y que los puedan tener planeados. Eso se está violentando, eso está por encima de lo que ellos consideran que es el inicio de la vida. Hoy, quienes votaron a favor, no importa de qué partido sean, no pueden sostener con hechos científicos
que el ser humano inicia desde el momento de la concepción, porque no es cierto, no lo pueden sostener. Ahí es donde se convierte en mecánica una mayoría, donde por creencia particular en la que coinciden y tienen el derecho de coincidir, pero que también tenían la obligación de sustentarlo en hechos científicos, no lo hicieron, y fue suficiente el hecho de coincidir en una creencia particular y en un acto de fe para generar un evento legislativo y una ley que no le va a servir, yo lo ratifico, en nada a las mujeres de San Luis Potosí, no va a resolver el problema. Y si creen que metiendo a una mujer a la cárcel van a resolver un problema de salud pública, y mucho menos, ni siquiera el problema de conciencia ni de fe que los liga a creer que la vida se inicia desde la concepción, tampoco lo va a resolver, tampoco va a resolver el problema que ellos pretenden atacar. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva para atacarlo de manera inteligente, de manera serena, y poniendo por encima el interés general, que es el interés superior de las mujeres. Doctor en antropología social, ¿qué hacer? Se nos está acabando el tiempo en Mirada Crítica. ¿Qué hacer para todo este problema? Sí, yo identifiqué en la discusión de la Corte y en la discusión que se dio en los actores políticos y en la academia tres vertientes. Una era a partir del hecho científico, efectivamente, del asunto de la concepción de la vida humana y su reconocimiento en términos de la personalidad jurídica. El otro componente era el de la técnica jurídica propiamente, muy técnico, el asunto de hasta dónde los estados tenían autonomía para definir el concepto de persona, etcétera, y si los estados tenían la facultad o la atribución de legislar en términos de reducir los derechos fundamentales de las personas. Por ahí va un poco el debate también en la acción de inconstitucionalidad. Y el tercer punto, que me parece el más importante, es el asunto del reconocimiento de los derechos sociales, en particular los derechos de las mujeres, que creo que se tocó poco. Y yo sí hago aquí un énfasis en algo que se está planteando también hoy en la academia contemporánea, que es que el derecho sí está implicadísimo con la moral. Es decir, una parte de la moral se traduce eventualmente en jurídico, cuando el Estado lo reconoce y lo asume y lo sanciona. Todas las prácticas, lo que consideramos deseable o indeseable, se sanciona luego y se vuelve jurídico. El asunto acá es reconocer qué tipo de moralidad es la que se traduce luego en lo jurídico. En este caso, una moralidad más restrictiva, una moralidad liberal, es decir, desde la perspectiva de las libertades, a eso me refiero con liberal, tendría que estar asegurando que la despenalización es el camino que no obliga a nadie a nada. Despenalizar el aborto, que no es la discusión que estaba en la Corte, ni en San Luis, ni siquiera cercanamente, ya lo dijeron en la sesión pasada, en el programa pasado, pero despenalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a practicarse nada, O sea, permite que bajo objeción de conciencia un médico y una mujer decidan no practicar ese asunto. Pero el planteamiento como hoy está es un tipo de moralidad más restrictiva que sí obliga a las mujeres a ser criminalizadas y que además tiene una implicación posterior. En el caso de Guanajuato, que la legislación se reformó antes que en San Luis en ese sentido, y luego vino la penalización o la tipificación en el Código Penal de una figura que se ha dado en llamar homicidio en razón de parentesco, que agravó muchísimo la penalidad en términos ya no solo del aborto, incluso inintencionado, sino lo calificó como un homicidio en razón de parentesco con agravantes, lo cual tiene a decenas de mujeres hoy en prisión en el estado de Guanajuato. Eso es lo preocupante, que acá podría darse un escenario semejante al haberse, digamos, de algún modo ratificado públicamente al menos la reforma constitucional de San Luis Potosí de la legislatura anterior. Por ahí yo preveo un poco. ¿Qué hacer? Preguntabas, y con esto cierro. Yo coincido en el tema de la prevención y la educación, por supuesto, pero sí creo que la posición del Estado es reconocer el problema de salud pública, intervenir para salvaguardar y efectivamente hacerlo con una posición que permita asegurar la salud y la integridad de las personas que son ya sujetos de derecho, ¿no? Es por ahí donde yo creo que hay que avanzar. Adelina, tenemos 3 minutos de mirada crítica. Ok, nada más para terminar, es un tema que hay que discutir, ¿no? O sea, es un tema que hay que seguir planteando en todos los espacios públicos y más que nada en el debate al interior de las instituciones, en el Congreso, y repito, nadie quiere que las mujeres aborten. Eso no, nadie está diciendo vamos a utilizar el aborto como un método anticonceptivo, ¿no? Y el hecho de que se despenalice el aborto, como dice Guillermo, no obliga absolutamente a nadie a ir a abortar. Ahora sí que, como dirían algunos compañeros panistas, son como las llamadas a misa. Quien va quiere y quien no, no.
¿sí? Entonces, aquellas mujeres que consideren incorrecto practicarse un aborto que va en contra de su moral, no lo harán, pero aquellas que deciden hacerlo no tendrán que enfrentarse a la cárcel, a la muerte o a daños a su salud sumamente graves. Entonces, ese es el tema de fondo. ¿Qué hacemos como sociedad y qué hacemos como Estado para preservar la vida que tanto se ha dicho aquí? Ok, la vida de los cigotos, la hipotética vida del ser humano, pero la vida del ser humano que ya existe, porque también es otra cosa que quiero terminar. Los varones nunca se van a enfrentar a tener que tomar esa decisión, y los varones nunca van a tener menos derechos por un acto biológico, porque en ese acto biológico donde aparece la concepción, la mujer ya no tiene el mismo nivel de derechos frente al hombre. Entonces es una discriminación en razón de género, y es una discriminación jurídica que hace el Estado hacia las mujeres. Entonces hay que reparar el error, hay que regresar, hay que discutir, y yo creo que si lo abrimos no a 6,000 encuestas que de forma tendenciosa se estuvieron haciendo en algunos puntos de la ciudad hace... Lo tendencioso era que buscaban quién No, estuviera lo de acuerdo tendencioso con estaba ellos. en el instrumento. Ahí era la tendencia, Sí. buscaban a la gente. Así Bueno. es. Entonces creo que es algo que hay que continuar y que no se quede solo en este programa, sino hay que llevar a los espacios donde se toman las decisiones. ¿Alguna conclusión, Nada más Adrián? rápidamente y ratificar como empezamos y como ha sido nuestra posición desde siempre, hemos sido congruentes en esa parte. La protección a la vida a como dé lugar, es un derecho fundamental. Desde la concepción. Desde la concepción, obviamente, es un derecho fundamental sobre todos los demás. Si no hay vida, no hay nada. Nada más que hay que demostrarlo. No puede actuarse sobre asuntos de fe ciega. La fe se vale, es buena en determinadas circunstancias, todo el mundo la tenemos, pero no puede ser ciega. Y no se puede legislar sobre la ceguera ni sobre la ignorancia. Y yo termino también con un asunto muy importante. Es importante que los actores, los poderes fácticos como la Iglesia, que en el caso de cuando estuvo la discusión de la Suprema Corte en San Luis Potosí hubo una intromisión muy clara cuando en las misas se estuvo levantando firmas en una falsa discusión de que firmen contra el aborto. Eso es promover la ignorancia y eso es tomar partido de manera equivocada y promover además el enfrentamiento social. Yo creo que lo que tiene que hacer todas las iglesias es generar a partir de su ministerio una exigencia de discusión responsable, informada, y exigirles a quienes tomamos las decisiones que lo hagamos bien por el interés general, pero no a partir de premisas falsas, aprovechar la influencia que tienen de manera social para promover ahí sí la confrontación social, que me parece que no nos conduce a nada y que tampoco le ayuda mucho a San Luis Potosí. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Ya me estaban diciendo aquí mi productor Víctor Soler que se nos ha terminado el tiempo. Ánimos, Novandi se compromete a dar clases de biología cuando vuelvan a discutir este tema. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, diputado, gracias, doctor, gracias, Adrián, gracias, Adelina. Gracias. Y gracias a ustedes sobre todo por recibirnos allá en sus hogares. Les agradecemos también que se sigan comunicando en Facebook y nos vemos el próximo jueves aquí en Canal 13. Gracias.